Bienvenidos al vídeo de hoy donde estaremos explorando la fascinante ciudad antigua de Amarna. Ubicada en Egipto, esta ciudad ocupa un lugar significativo en la historia, y es conocida por su arte único y sus prácticas religiosas. Amarna fue construida durante el reinado del faraón Akenatón en el siglo XIV a.C. Akenatón es famoso por sus creencias religiosas revolucionarias, en particular su devoción al dios Sol Atón. Como resultado, la ciudad de Amarna se construyó como un centro dedicado al culto a Atón. La ciudad fue diseñada con un diseño distintivo, con calles anchas y rectas y edificios espaciosos. Este diseño fue una desviación de las ciudades egipcias tradicionales de la época, que típicamente tenían calles estrechas y sinuosas. La apertura del diseño de Amarna reflejaba el deseo de Akenatón de crear un entorno más natural y armonioso. Amarna no solo fue un centro religioso sino también la capital de Egipto durante el reinado de Akenatón. La ciudad albergaba oficinas gubernamentales, edificios administrativos y residencias para la corte real. Era un centro de actividad política y cultural que atraía a personas de todos los ámbitos de la vida. Una de las características más distintivas de Amarna es su estilo artístico único. Durante el reinado de Akenatón, el arte tradicional egipcio sufrió una transformación dramática. El arte de Amarna se separó de las rígidas convenciones de la época, y abrazó un estilo más naturalista y expresivo. Las tumbas de Amarna proporcionan una gran cantidad de información sobre la vida cotidiana, y las creencias de las personas que vivían allí. Las pinturas e inscripciones encontradas en estas tumbas representan escenas de la vida familiar, los rituales religiosos y la belleza de la naturaleza. Estas obras de arte nos ofrecen un vistazo a la vibrante y rica cultura de Amarna. A pesar de los esfuerzos de Akenatón por establecer Amarna como capital permanente, la gloria de la ciudad duró apenas 20 años. Después de su muerte, su sucesor Tutankamón y el resto de su familia abandonaron la ciudad y devolvieron la capital a Tebas. Amarna finalmente fue abandonada y cayó en ruinas. El redescubrimiento de Amarna en el siglo XIX despertó un renovado interés en la historia y la cultura del antiguo Egipto. Se han realizado excavaciones arqueológicas en el sitio, descubriendo innumerables artefactos y arrojando luz sobre el pasado de la ciudad. Otra figura influyente de Amarna fue Nefertiti, la esposa de Akenatón. El busto de Nefertiti, encontrado en Amarna, es una de las esculturas egipcias más conocidas. A pesar de sus 3.500 años de antigüedad, conserva los colores originales. Un descubrimiento interesante son las cartas de Amarna, llamadas también correspondencia de Amarna. Son un archivo de correspondencia, en su mayor parte diplomática, grabada en tablillas de arcilla, entre la administración egipcia y no solo sus semejantes en Canaán, el reino de Amurru, Mitanni y Babilonia, sino también con estados vasallos en Siria. Desde su diseño único hasta su arte revolucionario y prácticas religiosas, Amarna sigue siendo un destino cautivador para aquellos interesados en la historia antigua. A medida que continuamos descubriendo más sobre esta notable ciudad, los misterios e historias de Amarna seguirán desarrollándose, dejándonos asombrados por los logros de los antiguos egipcios. A medida que profundizamos en los misterios de Amarna, descubrimos detalles intrigantes sobre la vida cotidiana y las costumbres de sus habitantes. La ciudad fue el hogar de una población diversa, incluidos artesanos, comerciantes y agricultores que contribuyeron a la próspera economía. El comercio jugó un papel vital en la prosperidad de Amarna. La ciudad estaba estratégicamente ubicada a lo largo del río Nilo, lo que la convertía en un importante centro comercial de bienes y recursos. Los comerciantes de las regiones vecinas llevarían sus productos a Amarna, creando un bullicioso mercado. Los artesanos de la ciudad eran reconocidos por su habilidad y artesanía. Produjeron exquisita cerámica, joyas y textiles que eran muy buscados tanto a nivel local como internacional. Su experiencia y atención al detalle son evidentes en los artefactos descubiertos en los sitios arqueológicos. La agricultura era otro aspecto significativo de la vida en Amarna. Las tierras fértiles que rodeaban la ciudad fueron cultivadas para cultivar una variedad de cultivos, incluyendo trigo, cebada y hortalizas. La abundancia de recursos agrícolas aseguró un suministro constante de alimentos para los residentes de la ciudad. La educación y las actividades culturales también florecieron en Amarna. La ciudad tenía sus propias escuelas donde a los niños se les enseñaba a leer, escribir y aritmética. Las artes y la música eran muy valoradas, y los músicos y bailarines entretenían a la corte real y al público. Amarna no era solo un centro religioso y político, sino que también tenía una vida social vibrante. La ciudad albergó elaborados festivales y celebraciones durante todo el año, reuniendo a la gente para honrar a los dioses, conmemorar eventos importantes y disfrutar de la música y la danza. Las prácticas religiosas de la ciudad merecen un examen más detenido. La devoción de Akenatón al dios Sol Atón influyó en las creencias y rituales de los habitantes de Amarna. El sol era considerado la deidad suprema, y se construyeron templos dedicados al culto de Atón en toda la ciudad. La adoración de Atón enfatizó conceptos de monoteísmo, una desviación de las creencias politeístas tradicionales del antiguo Egipto. Akenatón buscó consolidar el poder religioso y elevar el estatus del dios Sol como la única deidad. El arte único de Amarna también reflejaba los cambios religiosos de la época. Las pinturas y esculturas representaban a Akenatón y su familia participando en momentos íntimos de adoración y devoción a Atón.
Estas obras de arte mostraban la estrecha relación del rey con el dios que veneraba. El reinado de Akenatón y el establecimiento de Amarna tuvieron un profundo impacto en la historia del antiguo Egipto. Fue un período marcado por un inmenso cambio y transformación cultural. Las reformas religiosas y las innovaciones artísticas de esta época continúan cautivando a los eruditos e historiadores en la actualidad, a pesar del eventual abandono de Amarna, y la eliminación del legado de Akenatón por parte de los faraones posteriores. La ciudad sigue siendo un testimonio del poder de la visión y la búsqueda de creencias individuales. Se erige como un recordatorio de que incluso frente a la resistencia social, pueden ocurrir grandes transformaciones. La historia de Amarna es un intrincado tapiz tejido con los hilos del arte, la religión, la política y la vida cotidiana. Cada descubrimiento, cada artefacto, añade una nueva capa a nuestra comprensión de esta enigmática ciudad y su lugar en la historia. A medida que continuamos explorando las ruinas de Amarna y descubrimos sus secretos, nos quedamos asombrados por la magnificencia y las complejidades de la antigua civilización egipcia. El legado de la ciudad continúa intrigando, inspirando y encendiendo nuestra imaginación, invitándonos a pensar más profundamente y cuestionar las narrativas del pasado. La historia de Amarna es una que se despliega a través de los susurros del viento, los susurros de las paredes, y los susurros de los artefactos que han sobrevivido al paso del tiempo. Es una historia que seguirá siendo contada, desentrañando más misterios y revelando nuevas percepciones sobre la vida de aquellos que caminaron por sus calles hace siglos. En la actualidad cada vez es más común ver que el yacimiento Amarna se incluye en los paquetes turísticos. De hecho, en 2016 se abrió el Centro de Visitantes de Amarna. El objetivo de este centro es el de introducir al turista en la importancia de la arqueología, en la realidad de Amarna, en su historia y en la figura de su fundador, Akenatón. Este fue condenado al olvido, pero en la actualidad nuestro viaje acaba aquí. Si te ha gustado el vídeo no dudes en darle un like, y suscribirte para continuar viendo más videos como este y seguir descubriendo la historia. Muchas gracias.